pesar de ser un país megadiverso con importantes raíces históricas y un largo legado cultural, México también tiene un lado muy oscuro, dominado por el crimen y la violencia. Soy Rodrigo Vícar, bienvenidos a Click News. En las últimas décadas, la violencia e inseguridad en México han aumentado de manera significativa y la sociedad mexicana ha sido testigo de delitos impactantes perpetrados por grupos delincuenciales y asesinos seriales de México. El caso más reciente es el de Miguel Cortés, un feminicida serial a quien se le atribuyen más de 10 asesinatos. En esta edición de Click News analizaremos a profundidad estos últimos asesinos seriales. Desde su concepto hasta la génesis de su motivación por quitarle la vida a otras personas, analizando los perfiles y las acciones de los mayores inadaptados peligrosos de nuestro país. Durante décadas, los criminólogos y los documentales sobre crímenes reales han intentado comprender qué lleva a los asesinos en serie a cometer semejantes atrocidades. Cuestiones como saber si un asesino serial nace así o es producto de su entorno todavía resultan difíciles de responder con mucha claridad. Comencemos desde el concepto. Un asesino serial se define como una persona que comete una serie de 3 o más asesinatos, generalmente en eventos separados por un periodo de tiempo, teniendo como motivación principal no solo la ganancia personal, sino también ciertas gratificaciones psicológicas. La característica definitiva de estos criminales radica en el periodo de enfriamiento entre cada crimen, que puede variar desde días hasta años. Este comportamiento está asociado con patrones psicológicos específicos como la búsqueda de poder, el control sobre las víctimas o la satisfacción de necesidades psicopáticas. Los asesinos seriales suelen seguir un modus operandi particular y muchas veces eligen a sus víctimas según criterios específicos, lo que a veces ayuda a autoridades en su identificación y captura. El término asesino serial fue acuñado por primera vez por el agente especial del FBI Robert Reiser en la década de 1970. Reiser, que estaba a cargo de la Unidad de Ciencias de Comportamiento del FBI, utilizó este término para describir a individuos que cometían múltiples asesinatos con un patrón de comportamiento psicológico específico. Su trabajo no solo ayudó a definir este tipo de criminal, sino que también contribuyó significativamente a la comprensión y perfilación de asesinos seriales para su captura y condena. En México, distinguir un asesino serial puede ser complejo por el contexto de violencia en el que vivimos, pero tomando en cuenta las características que la definición de asesino serial implican. Varios criminales han coincidido con la descripción, dejando a su paso mucho daño y mucho dolor para las familias de sus víctimas. ¿Qué factores influyen en una persona para que se convierta en un asesino en serie? De acuerdo a Catherine Ramsland, profesora de Psicología Forense y Justicia Criminal, existe una gran variación en esta población, desde una gama de motivos, antecedentes, edades y comportamientos, hasta diferencias en la fisiología, el sexo, el estado mental y las percepciones que influyen en el razonamiento y las decisiones. Sin embargo, cada persona procesa de forma única una situación determinada de su vida y algunas gravitan hacia la violencia. Puede ser violencia defensiva, agresiva, psicótica o psicopática, reactiva o depredadora, por citar algunas posibilidades. Cualquier factor como abuso, negligencia, desviación o acoso puede influir de forma diferente en cada persona y las nuevas experiencias pueden modificar las percepciones de forma positiva o negativa. Además, expertos han asegurado que no es necesario un trauma para convertirse en un asesino serial. Puede existir una correlación entre el trauma infantil, pero no es suficiente para que una persona se convierta en un asesino en serie. Son numerosos factores los que se conjugan en una tormenta perfecta, lo que lleva a una persona a convertirse en un asesino en serie. Los criminólogos y expertos forenses también han encontrado que no todos los psicópatas son asesinos en serie y no todos los asesinos en serie son psicópatas. Scott Bond, criminólogo, autor y ponente, asegura que ser un psicópata por sí solo no te convierte en un asesino en serie, ya que tiene que ocurrir algo más. En el caso de un asesino en serie que es un psicópata, su cerebro funciona de forma diferente a un cerebro humano convencional. Procesan los estímulos de forma diferente, en particular en el lóbulo frontal del cerebro, donde se controlan los impulsos. Es lo que evita que actúes simplemente por reacción instintiva inicial y que actúes impulsivamente. Los psicópatas prácticamente no controlan sus impulsos. Muchos psicópatas funcionan increíblemente bien en la sociedad porque son individuos muy impulsivos, motivados, orientados a objetivos. Son descritos como muy organizados, persuasivos y pacientes.
Estas son características que distinguen a un gran arquitecto o un gran vendedor, pero también son atributos perfectos si quieres ser un asesino psicópata. Ahora que conocemos más sobre qué es un asesino serial, qué lo determina y qué lo impulsa, vamos a conocer los casos de este tipo de individuos más peligrosos de nuestro país. Andrés Filomeno Mendoza Celis, el caníbal de Atizapán. Se trata de un asesino en serie y carnicero mexicano condenado a prisión vitalicia por el asesinato de una mujer llamada Reina González Amador y por ser el probable responsable de al menos otros 19 a 30 homicidios más. En junio de 2021 fueron hallados 3.787 restos óseos dentro de su domicilio y un año después se reportó que la cifra de restos óseos encontrados en su casa había aumentado a 4.600, comentándose que probablemente le pertenecían a 19 personas, 17 mujeres, un niño y un hombre. Su arresto fue la punta del iceberg que descubrió a un asesino serial exitoso, y tan fue así que cometió sus crímenes durante al menos 30 años sin temor a ser detenido. Óscar García Guzmán, el monstruo de Toluca, el denominado monstruo de Toluca en redes sociales, sumó 335 años de prisión tras confirmarse su responsabilidad en 4 feminicidios, un homicidio, la desaparición de una persona y una violación. Este fin de semana, la autoridad judicial emitió sentencia condenatoria por 55 años de prisión contra quien ya es considerado un delincuente serial, tras acreditar su intervención en el feminicidio de una joven de iniciales MCC, a quien privó de la vida el 30 de septiembre de 2002 en el municipio de Huixquilucan. Los crímenes de García Guzmán comenzaron a evidenciarse tras descubrirse el 1 de noviembre de 2019 los cuerpos de 3 mujeres en el domicilio que habitaba en la colonia Villa Santín de Toluca. 2 habían sido sepultados en el patio. Francisco Guerrero, el Chalequero, reconocido como el primer asesino serial en la historia de México. El Chalequero mató a 20 prostitutas entre 1880 y 1888. A pesar de ser casi analfabeto, actuaba de manera muy educada con las mujeres para ganar su confianza. El mote de El Chalequero provino de su estilo de vestir, pues dicen que solía llevar pantalones entallados, fajas y un chaleco. La policía lo detuvo el 13 de febrero de 1888, tras ser denunciado por los vecinos de sus víctimas. Gregorio Cárdenas Goyo, el estrangulador de Tacuba. Goyo asesinó a una compañera de la carrera de Ciencias Químicas y 3 prostitutas entre agosto y septiembre de 1942. A pesar de asesinar a 4 mujeres, obtuvo su libertad en 1976 por un indulto del entonces presidente Luis Echeverría, y ese año la Cámara de Diputados le rindió un homenaje por ser un ejemplo de readaptación social, ya que durante su estancia en prisión aprendió el Código Penal y se convirtió en abogado de otros internos. Higinio Sobera de la Flor, el Pelón. Aunque solo le comprobaron 2 asesinatos, se sospecha que fue responsable de otras muertes. Su víctima fue el chofer de la entonces Miss México, Ana Berta Lepe. Tras el crimen, el Pelón se refugió en los brazos de su madre, quien lo sobreprotegía de un padre violento que algunos libros lo identifican como un industrial o hacendado del estado de Tabasco. En el manicomio fue apodado como el psicótico muralista, porque su propio excremento pintaba murales en las paredes. Juana Barraza Samperio, la Mataviejitas, responsable de al menos 12 robos y 16 asesinatos de personas de la tercera edad en la Ciudad de México durante 1990 y 2006. Ingresaba al domicilio de sus víctimas haciéndose pasar por una enfermera. Fue sentenciada a 759 años de cárcel y sigue presa en el penal de Santa Marta. Las hermanas González Valenzuela, las Poquianchis. Se trata de María Luisa, Delfina, María de Jesús y Carmen, a quienes les atribuyen el asesinato de al menos 150 personas, la mayoría prostitutas que trabajaban en sus burdeles. Reclutaban mujeres con engaños y las obligaban a dar sexo servicio. Las hermanas trabajaban como obreras en una fábrica textil donde recibían sueldos miserables. Al morir sus padres recibieron una modesta herencia que ocupaban para abrir su prostíbulo y comenzar con sus crímenes. Miguel Cortés. El caso más reciente de un asesino serial en México es el de Miguel Cortés, quien fue detenido tras agredir sexualmente y asesinar a una joven de 17 años. De acuerdo con los hallazgos que hubo en el domicilio del asesino, se confirmó la presencia de evidencia de al menos 7 mujeres sin vida en su departamento, lo que sugiere su participación en múltiples crímenes. Aunque ya hay indicios de su participación en 7 feminicidios, la Fiscalía de la Ciudad de México detalló que el criminal pudo haber participado en al menos 20 asesinatos. ¿Es posible que un asesino serial se rehabilite?
Un estudio de 2017 analizó escáneres cerebrales de psicópatas en cárceles. Este se centró en la parte del cerebro involucrada en la toma de decisiones y el comportamiento, ubicado en la corteza prefrontal. La investigación realizada en una prisión en Wisconsin marcó un cambio en la forma en que los científicos consideraban la violencia en la mente de un asesino en serie. El estudio mostró que el comportamiento violento de los psicópatas no surge solo de la falta de empatía, sino también de un análisis sesgado de riesgo-recompensa en su mente, que valora mucho la recompensa sin darle importancia a las consecuencias negativas como ser atrapado, ir a prisión o dañar a otros. En la mente del psicópata, los beneficios de realizar un acto violento son lo único que importa. Es por lo menos lo que se ha considerado tras analizar cómo completaban una evaluación psicológica que requiere tomar decisiones. Los cerebros normales toman decisiones pensando las recompensas o posibles recompensas de una acción particular frente a las consecuencias. Pero entonces, ahora que entendemos un poco mejor la mente del psicópata, ¿es posible rehabilitarte y cambiar su toma de decisiones que sobrevalora la recompensa? Si el problema está en que la mente del psicópata no le da valor adecuado a las consecuencias negativas de su comportamiento violento, entonces el problema radica en el proceso mental, el cual es posible de cambiar. Un estudio realizado en Japón dio esperanzas para cambiar o rehabilitar la mente psicópata, debido a que todo se fundamentaría en el control de la activación espontánea de las neuronas con intervenciones farmacológicas. De esta manera, podría ser posible cambiar la influencia negativa que tienen estas neuronas activadas espontáneamente en el proceso de toma de decisiones en los psicópatas. Aunque por el momento todo es teórico, existe la expectativa de que en un futuro la ciencia pueda aprender a rehabilitar a los asesinos mediante el uso de terapia con medicamentos. Esto fue todo en la edición de Click News. Si te gustó el contenido, te invitamos a seguirnos en nuestro canal de YouTube y visitar nuestras redes sociales y nuestra página web. A nombre de Lalo Gómez en la producción, Ricardo García en el guión y su servidor Rodrigo Dícar, acompañándolos en este video, nos despedimos. Esto fue Click News. Nos vemos la próxima semana con más investigaciones.